Un parque eólico que debe llevar energía verde urgentemente necesaria desde Europa hasta Asia. Más de 2.000 toneladas de carga altamente sensible, a bordo de uno de los buques de carga pesada más grandes del mundo. Para transportar toda la carga, la tripulación tendrá que construir un nivel adicional en medio de la cubierta. Con 400 toneladas el riesgo es demasiado alto. Un proyecto que nunca antes había emprendido en ningún lugar del mundo. Y nadie sabe si el arriesgado plan resultará exitoso al final. Un mega transporte desafiante, ahora mismo. Cuxhaven, al norte de Alemania. Nuestro punto de partida para este transporte del parque eólico. La primera parte de la carga ya espera en el puerto. 5 góndolas gigantescas. Cada una mide 8 metros de alto y 21 metros de largo, con un peso considerable de 400 toneladas, tal como un Boeing 747. Para transportar las góndolas hasta Asia, necesitan los servicios de Sophie, uno de los buques de carga pesada más grandes del mundo. 160 metros de largo, 24 metros de ancho y una capacidad de carga de 13.000 toneladas. Cada una de sus 3 grúas puede levantar hasta 700 toneladas de una sola vez. La cubierta de carga es enorme, pero aún así no será suficiente para un transporte de estas dimensiones. La tripulación tendrá que construir una segunda cubierta en el barco durante el trayecto. En Cuxhaven, Alemania, la tripulación comienza cargando las góndolas. Luego pone rumbo a Escandinavia. La segunda parte de la carga, 9 aspas de 75 metros de largo, espera en el puerto danés Aalborg. Desde allí, el Sophie se dirige hacia Asia. La ruta pasa por el histórico estrecho de Gibraltar y por el canal de Suez en Egipto, cruzando todo el océano Índico y el estrecho de Malaca, hasta su destino final, el puerto de Taichung, en Taiwán. El tiempo previsto para el megatransporte, solo 37 días. El responsable de llevar al equipo de alta tecnología a su destino sin daños es el jefe de proyecto Jacob Jensen. Lleva un año planificando el megatransporte. Todo es un gran reto logístico. Cualquier pequeño retraso desencadena una reacción en cadena que, en el peor de los casos, podría provocar la paralización de la construcción en Asia. No estamos realmente acostumbrados a mover turbinas marinas por todo el mundo. Esta es una de las primeras veces que lo hacemos para un proyecto de gran envergadura. No podemos permitirnos retrasos ni nada por el estilo. Si algo sale mal, sería perjudicial para futuros negocios, así que todo el mundo está muy concentrado en este proyecto. En primer lugar, el equipo del jefe de proyecto Jacob debe trasladar las góndolas desde el área de almacenamiento protegida hasta el muelle expuesto, sin provocar ni la más mínima vibración en el proceso. Las gandolas son sensibles y por eso también se conduce tan despacio. Los sistemas de control electrónico ya han sido instalados en las turbinas eólicas. Cualquier daño en las piezas internas podría pasar desapercibido hasta que el parque eólico marino está instalado y en funcionamiento. O no, según sea el caso. El complejo proceso de carga ha sido desarrollado especialmente para este transporte. Lo primero que debe hacer el equipo de Jacob es posicionar las 5 góndolas en la bodega con precisión milimétrica. Luego cierran la cubierta, porque encima de ella tendrán que colocar 6 de las 9 aspas que transportan. Al final del proceso, el equipo tendrá que incrementar la capacidad de carga total del barco más allá de su máximo, lo que significa llevar a construir un nivel completamente nuevo, la llamada cubierta intermedia, que soportará las últimas 3 capas. Para poder cargar semejante mercancía,
El equipo primero tiene que atracar un enorme portón de estabilidad junto al Anne-Sophie. Funciona como contrapeso y está diseñado para evitar que el buque de carga pesada vuelque. Porque con 400 toneladas, cada góndola supone un gran desafío incluso para este buque altamente especializado. El responsable de que el proceso de carga transcurra sin contratiempos es el primer oficial Stephen Hinfoth. Él y su gente transportan la valiosa y altamente sensible carga para los proveedores logísticos. Lo que tiene de especial esta carga es que no es simplemente un gran trozo de hierro, sino un equipo de alta tecnología. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos con él. La tripulación de Stephen ahora tiene que acoplar el pontón estabilizador al barco con un pasador gigante. Ok, gancho abajo. Pero, desde la cabina de la grúa, el operador no puede ver siquiera la guía. Debe confiar plenamente en las indicaciones de Stephen y su equipo. Chicos, ahora lo sacamos, ¿sí? De acuerdo. Ahora solo faltan los pernos, gruesos como un brazo humano. Lleno de agua, el pontón pesa 355 toneladas métricas. El tiempo ya apremia. Solo quedan un día y medio de trabajo sin descanso para que la tripulación cargue todas las góndolas del parque eólico. Es un esfuerzo enorme. Porque a pesar de los intensos preparativos, embarcar cada una de las góndolas es más que arriesgado. El pontón ofrece cierta estabilidad básica, pero girar una grúa que carga una góndola de 400 toneladas desplaza enormemente la carga. Para compensarlo, Anne-Sophie cuenta con 4 tanques de lastre en el casco, unidos entre sí mediante tuberías y bombas. Durante cada proceso de carga, la tripulación bombea alrededor de 550,000 litros de agua de un lado a otro, compensando los movimientos de la grúa y manteniendo el barco en equilibrio. Mientras tanto, el equipo del jefe de proyecto Jacob ya ha llegado al muelle con la primera góndola. El objetivo, embarcar 3 de las colosales unidades antes de que acabe el día. Es la única forma de cumplir con el calendario. La bodega de carga del buque de carga pesada tiene 110 metros de largo y 17 metros de ancho. Sencillamente gigantesca. Pero para que quepan las 5 góndolas, la tripulación tiene que posicionarlas a tan solo medio metro la una de la otra. El proceso de carga debería comenzar en cualquier momento, pero el pronóstico meteorológico actual le genera al jefe de proyecto una preocupación legítima. Esperemos que el clima aguante, sin demasiado viento. Cruzamos los dedos para que haga un buen tiempo. La góndola es enorme, tiene una gran superficie, así que cuando hay vientos fuertes en el lateral de la góndola, se va a mover. En el peor de los casos, nuestro equipo podría perder el control y la carga podría golpear contra el costado del buque. El trabajo del primer oficial Stephen, asegurarse de que eso no ocurra. Siempre le comunico al capitán lo que ocurre abajo. Luego recibo los pesos, cuánto hay ya en el gancho, y le aviso cuando algo empieza a moverse, para que sepa cuándo la grúa puede completar el levantamiento. En cuanto esté en el aire, vuelvo a tomar el control. La subo, la giro hacia adentro y luego podemos, con suerte, bajar la góndola a su posición sin ningún daño. Bueno, ya veremos qué pasa. Todos los componentes del parque eólico han sido diseñados específicamente para encajar entre sí y solo pueden reemplazarse con un enorme esfuerzo. Cualquier daño en el revestimiento o la electrónica podría retrasar la construcción del sistema varios meses. Ligera brisa. En la popa, lado corto. Responsable del equilibrio del agua de lastre, Frank Escher.
En cuanto la grúa del barco comienza a moverse con la carga, el capitán bombea 500,000 litros de agua por el casco de Anne-Sophie. Nixon, ¿cuánto pesa tu carga ahora? 250. No hay riesgo de que el barco vuelque cuando hacemos el levantamiento. Pero si la escora cambia y la grúa ya no está correctamente alineada sobre la carga, existe el riesgo de que la carga se balancee. Entonces hay que empezar a contrarrestar rápidamente, porque si el balanceo aumenta, los efectos sobre el barco aumentan, lo que significa que el barco empieza a oscilar y entonces la carga oscila cada vez más. Otro punto de riesgo. Los barcos en el puerto generan olas que hacen balancearse a la Anne-Sophie. Para evitarlo hay un límite de velocidad de 18 km por hora durante el proceso de carga. Mientras tanto, el peso total de la góndola queda suspendido en la grúa. Gancho arriba, está en el aire. Ok, gancho arriba. Tobías, cuidado con tus cuerdas de guía. Mantén las dos tensas, ¿sí? Con simples cuerdas, la tripulación intenta evitar que la góndola gire. Una tarea difícil para controlar 400 toneladas. El primer oficial, Stephen, tiene que estar en varios lugares al mismo tiempo. Todo está bien. El viento, las olas, la rotación de la grúa. Cualquier pequeña cosa puede hacer que Stephen pierda el control de la carga, pero para eso está entrenado. Frank, nos queda medio metro hacia estribor. Sí, la escora es de 1 grado ahora, así que voy a parar por el momento. La góndola ha girado lo suficiente como para poder bajarla ahora. Las bombas están paradas. El operador de la grúa baja la carga y cuando esté en la bodega a unos metros del suelo, Stephen empezará a girarla de nuevo hacia babor hasta la posición final y entonces podremos depositarla. Primero, el operador de la grúa maniobra la góndola por el centro de la escotilla. Esto minimiza el riesgo de chocar contra el mámparo. El primer oficial Stephen y su tripulación se encargan entonces del trabajo de posicionamiento, usando únicamente la fuerza muscular entrenada para la tarea. Ok, nos queda medio metro hasta la escotilla. A pesar de las gigantescas dimensiones, el margen de error al posicionar es de apenas unos centímetros. Medio punto 2 metros. Ok, entonces hay que avanzar 70 centímetros más hacia adelante. Primero necesito el tope. Esta góndola aquí es la que determina la posición de todas las demás. Si ahora soy muy generoso con el espacio hacia el frente, puede que al final no tengamos suficiente espacio para las otras 4. Por eso tenemos que ser muy precisos. De lo contrario, el peor escenario sería sacarlo todo de nuevo. Ahora nos vamos acercando. Y apenas 2 horas después, la primera góndola está en posición. Marca 2 ceros ahora. Todo bien. Los trabajadores comienzan de inmediato a asegurar la carga, con 22 llamados topes, placas de metal soldadas al suelo y 10 cables de amarre de acero. En alta mar y con olas de 10 metros de altura, las góndolas no tienen permitido desplazarse ni 1 centímetro. Los técnicos también se apresuran a conectar la góndola a la alimentación eléctrica. Los rotores deben girar durante toda la travesía. De lo contrario, el movimiento de balanceo del barco podría aflojar y romper sus rodamientos de precisión altamente sensibles, un daño que costaría millones. En tierra ya se están preparando los trabajos para cargar la segunda góndola. Pero el viento está claramente arreciando. Las olas suben más alto. Un asunto arriesgado para el megatransporte.
Dios mío. Esto está cortando de verdad, no solo vibra, sino que corta. Pero el equipo lo intenta de todos modos. Sin embargo, incluso la viga transversal es apenas controlable. El barco se balancea demasiado por el movimiento del mar, por las olas que entran. Esto hace que el barco oscile y por lo tanto también hace que la grúa oscile. Si levantamos la carga ahora, quedaría fuera de control. El barco y la carga se retroalimentarían entre sí como un péndulo descontrolado. Con un peso de 400 toneladas, el riesgo es demasiado alto. Por primera vez, el trabajo se detiene. El riesgo de un choque es demasiado grande. Es una decisión que pone en riesgo el calendario completo del proyecto multimillonario desde el primer día. Ahora tenemos que planificar desde aquí y ver qué podemos hacer. Pero no creo que carguemos nada más hoy. Desafortunadamente, creo que el viento va a seguir así esta tarde y esta noche. Así que estamos empezando a planificar para mañana. La situación es tan desesperada que lo único que puede hacer el jefe de proyecto Jacob y su equipo es esperar. Pero Jacob tiene la suerte de su lado. Durante la noche los vientos amainan. A primera hora de la mañana siguiente, el equipo está de pie y listo para el siguiente intento. Hoy tenemos algo de presión para completar las cargas de las góndolas. Lo intentaremos. Con suerte, lo lograremos. Para este momento ya deberían haber embarcado 3 de las góndolas. De momento solo han conseguido una, y la presión aumenta. Franca Stephen. Sí, el utillaje de elevación tiene buen aspecto ahora. Podemos empezar. Ya hay 5-0 en el gancho. Para llegar a Taiwán en 36 días, el Annie Sophie tiene que zarpar en menos de 24 horas. Por el momento, la doble amenaza del viento y las olas se mantiene estable. El equipo carga las góndolas número 2 y 3 en un tiempo récord. Es muy probable que hoy podamos hacer las 4. Pero depende de que también podamos guiar la siguiente. Si esto va bien, entonces empezaré a ser optimista. Alrededor del mediodía, el panorama cambia por completo y el Annie Sophie vuelve a balancearse. El viento está en 20 nudos. Fuerza 5 en la escala de vientos, pero el equipo decide continuar de todos modos. Al principio todo parece estar bajo control, pero surge una ráfaga de viento aún más fuerte. El primer oficial Stephen da la alarma. Baja el brazo, baja el brazo, baja el brazo. Frank, no va a funcionar. Ok, entonces vuélvela a bajar. La ráfaga de viento ha atrapado la góndola. Casi la lanza contra el casco del barco. El equipo delibera durante más de una hora. Revisa el pronóstico del tiempo y entonces lo suspenden. Ha ocurrido el peor escenario, porque ahora el megatransporte ya lleva un día entero de retraso. No queda más que cargar las piezas menos sensibles y esperar. El día 3. A estas alturas, el Annie Sophie ya debería estar en alta mar. Camino a la siguiente parada, Dinamarca. Pero nadie sabe si hoy finalmente podrán embarcar las últimas 2 góndolas. Si podemos cargar antes del almuerzo, está bien. Después del almuerzo creo que la velocidad del viento será demasiado alta. Entonces tendremos que suspender la carga por hoy, por desgracia. Que los vientos vuelvan a vencer a nuestro equipo hoy sería catastrófico. El equipo de construcción en Taiwán ya está esperando el megatransporte y su valiosa carga.
Deberías estar saltando. ¡Lo estoy! Funciona. ¡Sí! Gran diferencia respecto a ayer. Sube y es controlable. Eso es lo que necesitamos. Según el pronóstico del tiempo, al equipo le quedan 4 horas. Cuando ha pasado la mitad del tiempo, la penúltima góndola está finalmente en su lugar. Solo falta la número 5. La más difícil de todas, porque el espacio restante deja apenas 50 centímetros de margen a cada lado. Frank, unos 30 centímetros a estribor. Misión cumplida. Justo a tiempo. La última góndola está exactamente donde debe estar. Sí, estoy contento. Está hecho. Esto fue fácil. Condiciones perfectas. No podría haber salido mejor. Aunque al final resultó ser un día más tarde de lo planeado. Y el equipo aún tiene que afrontar su mayor desafío, en la siguiente parada en Dinamarca. Allí no solo tendrán que cargar 9 aspas, sino también construir un segundo piso en el barco, la llamada cubierta intermedia. El capitán Frank revisa la ruta. Aún quiere zarpar hoy. Construir la cubierta intermedia es sin duda algo extremadamente desafiante que se aproxima. Y una vez más dependemos totalmente del clima. Si el viento sopla demasiado fuerte, tendremos que tomar otra pausa. Por la tarde, el Anne Sophie parte hacia la siguiente etapa del viaje. El megatransporte lleva a Anne Sophie desde Cuxhaven 700 metros alrededor de la punta de Dinamarca. En tan solo un día y medio, el buque de carga pesada debe atracar en Aalborg. Con una carga en sus entrañas que pesa tanto como 4 Airbus A380, el megatransporte se acerca a su destino, sin mayores contratiempos y a su máxima velocidad. 20 nudos, equivalente a 37 kilómetros por hora. Allí le esperan 9 enormes aspas de fibra de vidrio reforzada, algunas de las más grandes del mundo. Cada una mide 75 metros de largo y pesa 25 toneladas. Día 5 de 37 del megatransporte. A pesar de las condiciones óptimas, el Anne Sophie no ha logrado recuperar el tiempo perdido en el puerto. Para ganar tiempo y ponerse al día, la tripulación comienza a preparar el siguiente paso inmediatamente después de atracar: la construcción de la cubierta intermedia. La improvisada estructura tendrá que soportar 75 toneladas en alta mar, a menudo con aguas bravas. El primer paso es apilar contenedores de 2 en 2 en ambos extremos del barco. Estos forman las paredes portantes de la cubierta intermedia. Entre los contenedores apilados, la tripulación coloca 6 de las 9 aspas. Solo una vez terminado esto, pueden construir el suelo de la cubierta especial. Para ello, colocan segmentos de acero reforzado sobre los contenedores apilados. Los segmentos deben soportar las 3 aspas restantes. El componente más importante de la cubierta intermedia: los caballos de batalla del mundo marítimo. Los contenedores de carga, 6 metros de largo, 2 metros y medio de alto y de ancho, y extremadamente resistentes. Para el primer oficial Stephen, el aspecto más crítico al construir la cubierta es ceñirse a los planos en la medida de lo posible. Primero los contenedores, luego el resto. Podría ocurrir que los contenedores ya no encajen en su posición si las aspas se desplazan aunque sea un poquito. Por eso tenemos que instalar primero los contenedores y solo entonces pueden colocarse las aspas del molino. Como un Lego para adultos, los ingenieros han diseñado la construcción especial para que sea lo más sencilla posible.
Esto ahorra tiempo valioso durante el montaje y minimiza el riesgo de errores. Agárrense fuerte, agárrense fuerte. La cubierta intermedia ha sido diseñada a medida para este megatransporte. Y como todo lo hecho a medida, no existe un manual de experiencias. La tripulación debe confiar entre sí y en los planos de los ingenieros. ¿Cuánto? 50. ¿Hacia ese lado? Sí. Si todo encaja bien o no, no lo sabrán hasta que terminen. Todo va según lo previsto por ahora. Al caer la tarde, 2 de los 4 soportes de contenedores ya están montados. Haremos exactamente lo mismo del otro lado y entonces estaremos listos para cargar. El trabajo continúa hasta altas horas de la noche. Es la única manera de que el equipo pueda recuperar el retraso. Día 6 del megatransporte. Poco después del amanecer, el equipo del puerto ya está moviendo el primer aspa hacia el barco con un transporte especial y con el mayor cuidado posible. Incluso un pequeño golpe es una garantía de pérdida total de casi el 100%. Intentar reparar un aspa fabricada como una sola pieza es imposible. Ahora las aspas de 75 metros simplemente tienen que caber entre los contenedores. Nuestro confiable jefe de proyecto Jacob realiza una última verificación. Tenemos que tener cuidado de que las distancias entre las aspas sean las correctas. Si nos acercamos demasiado, existe la posibilidad de que las aspas se golpeen entre sí durante la travesía, así que queremos asegurarnos de que tengan la distancia correcta. Ambos líderes de equipo necesitan apoyo adicional del personal del puerto para el elaborado proceso de carga. Entonces, uno de sus hombres con los nuestros. Sí, 1 por 1, ¿verdad? Sí. Debido a la enorme longitud de las aspas, se necesitan 2 grúas trabajando en tándem para izarlas. Un proceso exigente para una carga habitual. Pero cualquier presión sobre estas aspas haría que se doblara y rompiera. La primera aspa se colocará en el lado del mar, la popa, y la razón es que no queremos izar aspas sobre otras aspas. Todo tiene que ver con los riesgos. Si algo sale mal, no caemos sobre otra aspa si solo dañamos una, pero por supuesto nada va a salir mal. Una vez más, Jacob habla con su equipo sobre la posición final exacta. No tienen ningún margen de error. Con tan solo un par de centímetros de más a la izquierda o a la derecha, la última aspa no cabrá en el espacio. Usamos un poco de tiempo extra en la primera para tener el mayor espacio posible para las aspas restantes. Entre las puntas de las aspas debe mantenerse una holgura mínima de 1 metro. La doble amenaza del viento y las olas en alta mar pueden hacer que las enormes aspas se balanceen de un lado a otro hasta medio metro. Cualquier colisión significaría 2 aspas dañadas al mismo tiempo, al doble del costo. El cronograma original contempla 2 días para la carga, pero debido al retraso, el equipo de 20 personas quiere completarla en uno solo. Y en efecto, alrededor del mediodía, ya han completado el nivel inferior.
Pero entonces llegan las siguientes malas noticias. Tenemos un retraso en tierra con el aspa número 6. Según el plan, colocaremos el aspa 5 ahora y luego suspenderemos la carga. Completaremos la cubierta intermedia trasera y esperaremos a que el aspa 6 esté lista. Jacob lleva un año planificando y ahora, en el momento decisivo, el último rotor que necesita simplemente no está. Tiene que hacer nuevos planes y con un diseño del que nadie tiene experiencia. La solución provisional: instalar primero la parte trasera de la cubierta intermedia, una ventaja en cuanto al tiempo, pero en cuanto a la carga, más complicado. Para colocar el aspa faltante en su posición, su tripulación debe introducirla por debajo de la cubierta, espacio libre por encima, apenas 2 metros. El nuevo plan es arriesgado, pero sabe que su equipo puede hacerlo. Es lo único en lo que puede confiar para evitar más retrasos. Y zarpar hacia Taiwán lo antes posible. Ok, Nixon, gancho arriba despacio. El segmento de acero de la cubierta profesional pesa nada menos que 40 toneladas y la tripulación lo está usando ahora para estas aspas, que valen millones de euros de una manera que no corresponde al plan original. El primer oficial desesperadamente intenta encontrar los planos de construcción de la cubierta. Ese era el apunte equivocado. Dice otra cosa. Pero no deja que este pequeño detalle lo desestabilice. Me lo memorizo todo. Si te lo tomas en serio, al final se te queda grabado. Ahora tenemos que subirla para reposicionarla. Solo si se posiciona con precisión en el centro, con una distribución óptima del peso, podrá la escultura especial de 10 metros de altura soportar las tensiones. Lo que ahora significa simplemente asegurarse de que todo esté soldado de la mejor manera posible. Mientras tanto, en el resto del barco ya se están haciendo los preparativos para la siguiente etapa del megatransporte. La travesía de 20.000 kilómetros desde Dinamarca hasta Taiwán. Para la tripulación de la sala de máquinas, esto significa una revisión exhaustiva del motor del barco. El motor diésel de 9 cilindros genera 17.000 caballos de fuerza y ha sido diseñado especialmente para operar bajo el alto esfuerzo de máxima potencia. El segundo ingeniero del Ansofi, Konstantin Smirnov, es el responsable de que la máquina funcione a la perfección las 24 horas del día. Cuando el motor gira, el pistón sube. Así verificamos si hay agua adentro. Normalmente se puede sentir el aire saliendo de esa válvula. Si no hay un problema, no saldrá aire, sino agua. Eso significa que algo está mal. Por eso lo ponemos en marcha para verificarlo. Solo si el Ansofi funciona continuamente a máxima velocidad y no queda atrapado en una tormenta, puede el megatransporte llegar a Taiwán a tiempo. Entonces, con varias horas de retraso, finalmente llega al muelle, el sexto aspa. El equipo comienza de inmediato con el proceso de carga. Y tiene que tener cuidado de no colisionar con el segmento de suelo que ya ha sido instalado en la cubierta intermedia. ¡Éxito! Solo falta el segundo segmento del suelo de la cubierta extra improvisada. Ok, para. Sí.
Si hubiera un choque, las 40 toneladas de la losa de acero simplemente destrozarían las delicadas aspas. Pero sin preocupaciones, todo marcha como un reloj. Ahora solo queda hacer el trabajo de la soldadura en el segmento para garantizar la máxima estabilidad estructural. Para ello, el equipo tiene 30 cables de amarre a cada lado, de 2 centímetros de grosor cada uno y a prueba de desgarros. Todo fue según lo planeado. Rápido y sin contratiempos al primer intento. Un gran éxito para el equipo de Stephen. La cubierta está lista y parece estable, al menos en el puerto. El desafío en tierra aún está por venir. Coloca 3 aspas a más de 75 metros sobre la cubierta intermedia. El jefe de proyecto Jacob y el primer oficial Stephen revisan sus procedimientos una última vez. En este punto no es solo que el espacio sea justo, sino sobre todo la distribución de la carga. Eso es lo que marcará la diferencia. Con un peso total de 75 toneladas, los soportes de contenedores, de lo contrario, podrían amenazar con derrumbarse. Nos gustaría tener la punta gruesa y la punta fina en el centro de la cubierta intermedia, tanto para tener espacio para los cables de amarre. Tiene buen aspecto. Al menos aquí, en las aguas tranquilas del puerto, la construcción parece mantenerse firme. Alivio para el jefe de proyecto Jacob. Sí, está abajo. Estoy contento. Sin incidentes y sin carga dañada. Eso es realmente una carga exitosa. Ahora, solo tenemos que hacer el trincado y la sujeción, y entonces estaremos listos para zarpar mañana por la mañana. Un megatransporte en el superlativo. Más de 2.200 toneladas de carga en 3 niveles. El Ansofi está equipado para el viaje. Bajo cubierta, en cubierta y sobre cubierta. Y recuperar el día perdido en alta mar parece bastante posible, siempre que el viento no sople y las olas no sean demasiado fuertes. Pero si lo son, es simplemente otro desafío que nuestro equipo tendrá que superar. Las aspas sobre la cubierta recién construida están más elevadas. Esto significa que la fuerza de cada ola y cada oscilación del barco se amplifica. Megatransporte, día 8. En poco más de una hora comenzará la etapa más larga de todas, media vuelta al mundo. El primer oficial Stephen aprovecha la pausa para revisarlo todo una vez más. Si cualquier pieza de la carga se desplazara, podría desencadenar una reacción en cadena, y entonces todo se vendría abajo, como un dominó. Estoy satisfecho de que la carga esté ahora asegurada y bien sujeta. Tenemos algunos detalles menores que atender, pero aún nos queda una hora antes de que llegue el práctico. Unos niveles más abajo, en la sala de máquinas, también están haciendo los últimos preparativos para zarpar. Y para 20.000 kilómetros a toda máquina. El segundo ingeniero Kostiantin Smirnov se asegura de que el motor está listo para arrancar. Unos 15 minutos, y entonces estará calentado y todos los sistemas estarán listos.
Sí, aquí está el segundo ingeniero. Estamos arrancando el motor principal ahora. Gracias. En unos minutos, el Anne-Sophie puede zarpar. El capitán Frank prepara la maniobra. Tobias, la línea verde irá bajo cubierta. Todas las líneas en cubierta, popa del barco. Todas las líneas en cubierta. Tras un total de 8 días, 2 complejos procesos de carga y más de 1000 horas de trabajo, este parque eólico se embarca en su último y más largo viaje. Desde Dinamarca, el Anne-Sophie primero navega alrededor de Europa y por el canal de Suez. Luego el buque de carga pesada cruza el Océano Índico, donde el clima es especialmente traicionero. Se espera que llegue a Taiwán en tan solo 20 días. ¿El valor de la carga? Cientos de millones. El mayor desafío del capitán Frank, un acto de equilibrio entre la ruta, la presión del tiempo y las condiciones meteorológicas en alta mar. El programa meteorológico me da una visión general de las fuerzas de viento esperadas y la altura de la ola prevista. Pero por ahora, todo tiene buen aspecto. El primer oficial Stephen se dirige a la bodega de carga. Cada 6 horas de día y de noche, él y su equipo deben comprobar si las góndolas siguen girando. Si hay algún defecto técnico, el Anne-Sophie tiene que detenerse de inmediato, llegar al puerto más cercano y hacer venir un equipo de especialistas en avión para intentar rescatar la carga si es que se puede. Ese es el aire de escape de la góndola. Tiene mucha electrónica adentro, por eso necesita deshumidificarse permanentemente. Así que estoy comprobando si el aire de escape sale por aquí. Por suerte, la carga de alta tecnología altamente sensible no ha causado ningún problema hasta ahora. Todos los rotores siguen girando. Y el tiempo sigue siendo favorable. El Anne-Sophie puede cruzar los océanos del mundo casi continuamente a su velocidad máxima de 20 nudos, es decir, 37 kilómetros por hora. Parece que la tripulación finalmente podría recuperar el día perdido al comienzo. Y la cubierta improvisada también aguanta. En tan solo 4 semanas, el enorme transporte pesado circunnavega medio planeta. Día 37. Efectivamente, el Anne-Sophie llega al puerto de Taichung, en Taiwán. A tan solo unos kilómetros de emplazamiento del nuevo parque eólico. Solo queda ver si alguna parte de la carga sufrió daños durante el trayecto. El jefe de proyecto Jacob inspecciona las aspas en busca de daños antes de la descarga. Pueden pasar muchas cosas, así que solo estamos verificando si pasó algo que nadie notó. Pero sus preocupaciones resultan ser infundadas. Tiene buen aspecto. Sin problemas, todo está bien. El último desafío, desembarcar todo sin un rasguño. A 40 grados Celsius y con una humedad superior al 80%, no es tarea fácil.
El vehículo de transporte, llamado transportador modular autopropulsado, espera en el muelle. El responsable de llevar el megatransporte a través de estos últimos metros es Thomas Berg. Maniobrar las aspas de 75 metros de largo es un gran desafío. Sí, ahora intentamos no llevar la punta del aspa contra el barco, porque sobresale 15 metros del transportador. Eso no lo queremos. Cualquier choque en la recta final sería una catástrofe absoluta. Ahora voy un poco más rápido, ya estamos fuera del área de riesgo. A 5 kilómetros por hora, primero las aspas y luego las góndolas avanzan hacia su hogar provisional. Por fortuna, el lugar de entrega está a la vuelta de la esquina, a tan solo 10 minutos. Ya terminamos. Las grúas harán el resto del trabajo ahora. Estos molinos de viento serán pronto la base del nuevo parque eólico marino en la costa de Taiwán. Producirán suficiente electricidad para abastecer a una ciudad de 500,000 habitantes. El jefe de proyecto, Jacob, está más que satisfecho. La descarga está yendo sin contratiempos y pronto la completaremos. Y entonces todo el proyecto estará terminado. Ha sido un buen proyecto sin incidentes, sin daños y todo hecho según lo previsto. Uno de los buques de carga pesada más grandes del mundo. Junto con Frank, Jacob, Stephen y su tripulación, han logrado lo aparentemente imposible. 20,000 kilómetros por los océanos del mundo, con una estructura a bordo que nunca antes se había intentado. Hasta su destino final. Un primer hito sin precedentes para este megatransporte.